Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos aquí a su programa Criterios en este viernes 29 de julio del año 2022. Y bueno, qué gusto que nos acompañe para poder establecer ese análisis político de cada viernes. Y en esta ocasión vamos a estar analizando sobre el posible nuevo embajador que podríamos tener dentro de unos días, embajador de Estados Unidos. Vamos a estar analizando brevemente lo que ha pasado con la disolución de la DIGEST y si esto era realmente necesario o es que se está cometiendo una falta. Bueno, todo eso lo estaremos analizando con nada más y nada menos que nuestro analista Marvin Aguilar. ¿Qué tal? Buenas noches, Marvin, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto y saludo a la audiencia. Y también saludos a Ronald Umaña para que no vayan a pensar, porque después sí. Dicen, no, miren, lo han sacado, el gobierno lo mandó a sacar también de Canal 8, no, simplemente se encuentra delicado de salud, pero desde luego le enviamos un caluroso saludo y esperamos que se recupere pronto para tenerlo dentro de 15 días. Bueno, entonces vamos entrando en materia, y es que en estos días se presentó ante el Senado de los Estados Unidos William Duncan, quien podría ser el nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador. A ver, ¿por qué es tan importante analizar este aspecto? A ver, analicemos las palabras. ¿Qué es lo que él menciona? Fíjese, él dijo, defenderé la democracia. Si me eligen como embajador, defenderé la democracia, los derechos humanos, lucharé contra la impunidad y contra la corrupción. ¿Cómo se pueden tomar las palabras del posible nuevo embajador? Marvin Aguilar, ¿son delicadas las palabras o son acertadas? No, él ayer que estaba en las audiencias en el Senado y que el senador Marco Rubio le hizo varias preguntas, no solo estaba viéndose al embajador que va a venir a El Salvador, sino que también al de Nicaragua, al que va para Trinidad y Tobago, ¿verdad? Entonces, en las preguntas en relación a El Salvador que le hace Marco Rubio, le plantea que ellos ven con preocupación la situación en la que están las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Honduras. Incluso el senador Rubio habla de que por parte del gobierno se irrespeta y se burla y se hace bromas a funcionarios estadounidenses. Y no solamente, sino que también se ha desdeñado digamos, contra instituciones como la OEA, por ejemplo, sí, claro. ¿No? Él plantea eso. Igual le dice, por un lado está bien que haya la lista Engel, la lista Magnitsky y otras dos disposiciones legales más, que es la 503 y la 4280, creo, que la administración Biden le está aplicando a los funcionarios. Claro. Pero le dice, no veo lógico, le dice, que se esté solamente presionando con esto, que está bien, dice, que se haga, pero que a la par se tengan negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. O sea, Marco Rubio le dice, ¿por qué le van a dar dinero al gobierno de El Salvador si está, por ejemplo, criticando a la administración Biden, se burla de funcionarios e incluso no está, queriendo quedarse bajo la influencia de los Estados Unidos, en clara alusión, por ejemplo, a China o Rusia, ¿no? Ante esa pregunta que hace Marco Rubio, esa reflexión y pregunta que le hace al embajador Duncan, él responde primero de que las relaciones con El Salvador él las va a manejar de manera respetuosa, teniendo en cuenta, dice, que el presidente Bukele es popular en estos momentos y que es algo que debe de considerar Estados Unidos. ¿Y a qué le podríamos llamar relación respetuosa en este caso? En el sentido de que el presidente Bukele dice, ahí mismo también en la conversación que tienen ambos, encuentra en el respaldo popular que tiene, que es innegable,
el asidero moral para criticar a los Estados Unidos. Eso lo platican ellos dos en la conversación que tienen en el Senado. Establecen de que por esa misma situación de popularidad del presidente, las relaciones tienen que ser respetuosas, porque de alguna manera se podría estar insultando al pueblo si se decide, digamos, enfrentarse de forma abierta con el presidente Bukele. Vuelve a hablar del compromiso de luchar o dejar en claro la defensa de los derechos humanos, la corrupción, ¿verdad? Y habla sobre expandir los efectos de la ley Magnitsky, de la lista Engels, y de las otras dos acciones, por ejemplo, que están referidas a la ley sobre informar del uso del Bitcoin en El Salvador, por ejemplo, y sobre sentar la posición, quizás ya de manera más pública o a través de la voz de él, la posición que el Departamento de Estado ha expresado en relación a la reelección presidencial. Le establece también en relación al Fondo Monetario Internacional que Estados Unidos mantiene abierta esa puerta de negociación con el Fondo Monetario y El Salvador, porque es peor cerrarle, le dice, de un solo ya la negociación, cuando él podría irse entonces por el uso de otros créditos de organismos en los cuales Estados Unidos no tiene influencia. Entonces, él explica de que presionar a El Salvador más puede llevar a que El Salvador definitivamente se aísle y se separe o se intente separarse de Washington, sí, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente el embajador Duncan le establece que las relaciones con El Salvador hay que ser cuidadoso de no empeorarlas más, pero que eso no significa, le dice Duncan, que vamos, por ejemplo, a aceptar la reelección. ¿Vea? Ahí yo ya encontraría un primer, digamos, por muy respetuoso que se haga o se diga, va a haber una confrontación, obviamente, ¿no? Desde luego, eso es evidente, porque si usted me está diciendo, mire, usted dice que va a ser respetuoso con las políticas o con las acciones de El Salvador, pero a la vez me dice lo que sucede es que los estadounidenses tienen una idea clara de la reelección, y es esta. Estados Unidos no es que esté en contra de la reelección en sí, sino que Estados Unidos establece que para que haya reelección tiene que reformarse la Constitución, porque en la Constitución de El Salvador hay como 5 o 7 artículos que te dan a entender de forma clara que no puede haber reelección. Entonces Estados Unidos dice, si El Salvador quiere reelección está bien, pero entonces que reformen la Constitución, que se esperen los tiempos que dice la misma Constitución y que se reforme la alternancia en la presidencia. ¿Verdad? Eso es la posición de Estados Unidos. Lo que ellos entienden es que la Constitución actual establece la no reelección. Entonces me imagino que ese va a ser uno de los puntos que veremos a lo largo de la estadía del embajador en San Salvador, el nuevo embajador estadounidense. Ahora bien, esta es la discusión, esto que yo he contado es la discusión que ellos tienen en las entrevistas que hacen senadores, la Comisión de Relaciones Internacionales, eran 4 embajadores que van para 4 países, entre ellos el de El Salvador. Entonces él establece otro dato interesante. Él habla de ampliar a los mencionados en las listas que hemos visto, tanto Engels o Magnitsky, habla de proceder a iniciar procesos para ir más allá de un listado de personas a las que solo se les ha cancelado la visa. Entonces esto es si tú quieres, en entre líneas, lo que está diciendo es que va a ampliar o va a hacer que los que están en las listas que hemos conocido sí tengan ya consecuencias directas. Entonces el embajador promete, vea, que los efectos de estas listas no solo se queden en el hecho de perder la visa, sino de, digamos, ampliarlos a procesos penales, por ejemplo, que sí lo permite la ley Magnitsky para el caso, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo, creo yo. Ahora,
Falta todavía, si el Senado lo ratifica, falta el beneplácito del gobierno salvadoreño. El gobierno salvadoreño siempre le ha dado el beneplácito al embajador estadounidense, nunca le ha puesto reparo a ningún embajador. ¿Y extrañaría en este caso si fuera lo contrario? Pero como está en la situación en la que pues El Salvador puede no darle el beneplácito al embajador Duncan, por lo que ha declarado en las entrevistas del Senado, entonces habrá que ver si este gobierno está dispuesto a tener a un embajador que va a ser la caja de resonancia de la oposición, porque prácticamente lo que está diciendo el embajador Duncan es que va a venir a exigir que haya transparencia, que se combata la corrupción y que se respete la democracia. O sea, los temas son no reelección, la investigación de los corruptos, y si El Salvador no investiga a los corruptos, Estados Unidos tiene sus mecanismos para procesar a los corruptos. Claro. Eso es lo que está diciendo ya, él lo dice en lenguaje diplomático, pero es lo que podemos traducir a lo que ha dicho. Entonces, el gobierno le va a dar el beneplácito a un embajador con el cual vas a poder confrontar. No es la primera vez que sucede, pues no es la primera vez. Los embajadores estadounidenses en el país han tenido una tradición de decirle al presidente lo que quieren que haga. Eso es histórico, no es la primera vez que sucedería. Lo que pasa es que hay de estilos a estilos. Por ejemplo, Ann Patterson era una embajadora que era enérgica, era republicana y de forma pública era altamente diplomática, pero en lo privado y en lo personal era un halcón. Entonces, pero ella se guardaba las formas. Sí, claro. No lo hacía público, pero hacía una presión que a todos le dijeron que sí mientras fue embajadora. El caso contrario de Mari Carmen Aponte, ella era más de medios, era de expresar públicamente en lo que no estaba de acuerdo. Te menciono el caso que fue más evidente, cuando por ejemplo viene el senador Marco Rubio al país, Mari Carmen Aponte organiza una reunión entre el senador y Mauricio Funes y le plantean de que deje de intervenir en la elección del fiscal. Mauricio Funes le dice que él no elige al fiscal, sino que quien lo elige es la Asamblea Legislativa, y Marco Rubio le dice que no le cree, que él está influyendo definitivamente en la elección del fiscal, que para señales conocidas fue Luis Martínez, ¿no? Sí. Entonces, y no le cree. Entonces, la reunión termina mal, porque le dice, yo no puedo hacer nada para que quede Luis Martínez o no quede Luis Martínez. Entonces, le suspenden el fomilenio a Mauricio Funes. Y solo lo vuelven a reinstalar hasta que Salvador Sánchez Serén toma posesión de la presidencia. Claro. Entonces, ese es un ejemplo de cómo Mari Carmen Aponte, por ejemplo, presionaba y se peleó. Recuérdate que también atacó de manera directa la tregua que en esos momentos hacen las pandillas bajo el auspicio de la comisión que arma el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Entonces atacó ferozmente y públicamente esa tregua. Entonces tenés dos estilos, ¿no? El de Ann Patterson, que siempre intervencionista, y obviamente el de Mari Carmen Aponte, que era más pública, ¿no? Entonces William Duncan no va a variar la idea de intervencionismo. Además, él trabajó en el Departamento de Estado haciendo la primera lista Engels. Él ha trabajado en la Embajada de México, ha trabajado también en San Salvador antes, en la oficina consular. Es decir, él conoce bien la región y nos conoce muy bien. Entonces, él sabe de qué pata cogíamos, por decirlo así, ¿no? Ok, sigamos analizando y ampliando sobre este aspecto, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza,
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ante la posible elección de William Duncan como nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, cabe pensar, bueno, ante sus declaraciones que va a defender la democracia, los derechos humanos, que va a luchar contra la impunidad, que va a luchar contra la corrupción, ¿qué puede hacer pensar que él va a ser diferente de la ex embajadora Jean Mace, que en principio, o al menos cuando vino por segunda vez como encargada de negocios, tenía misiones similares? Bueno, lo que sucede es que ella se va del país, Jean Mace, siendo amiga del presidente Bukele. Sí, claro. Entonces, mira, los estadounidenses no ven a la administración Bukele como un enemigo, aún, ¿verdad?, sino que lo ven como alguien afín a Estados Unidos, pero que se ha descarriado, digamos, ¿no? Se ha salido del redil, por decirlo. ¿No es de mayor interés para Estados Unidos? No, es decir, no es de mayor preocupación. Ok, preocupación. Sí de interés, porque en la entrevista que hace el senador Rubio al embajador Duncan, queda claro entre los dos que El Salvador tiene que seguir bajo la influencia o bajo la esfera de Estados Unidos. Eso queda claro en la conversación que ellos mantienen sobre el país, porque acuérdate que en la conversación que tienen ellos en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, lo que trata de preguntarle el senador Rubio es cómo usted va a manejar las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con El Salvador, teniendo en cuenta que el presidente Bukele se burla de la administración, reniega de algunos organismos que Washington promueve. Y entonces Duncan le explica, sí, estoy consciente de ese problema, pero tenemos que entender que es un presidente popular, que no podemos llegar a imponerle cosas. Astuto, ¿no? Claro, que no podemos llegar a imponerle esa, digamos, la política estadounidense, porque vamos a chocar con el pueblo y vamos a chocar con él. Entonces, pero eso no quiere decir, le dice, que no vamos a mantener nuestra posición, la no reelección, el combate a la corrupción, ¿vea?, y todo lo que él ha enumerado, la transparencia, ¿vea?, y esto obviamente es lo que debemos de entender, que viene claro a la posición. Entonces hay puntos innegociables que él los va a establecer. Él habla de una presión y es la de ampliar los efectos. ¿Qué quiere decir ampliar los efectos de la ley Magnitsky? Eso es abrir procesos en Estados Unidos a los funcionarios involucrados en esta lista. Estamos hablando de extraditarlos. De hacerles un juicio y proceder a la extradición. Para el caso, la ley Magnitsky podría habilitar a abrirles procesos al viceministro de Justicia y director de centros penales, y también al director de Tejido Social, que han sido mencionados por su relación con las pandillas, ¿no? Por ejemplo, compactar con las pandillas. Igual a la jefa de gabinete, que ha sido señalada de manejar en la lista Magnitsky una red de corrupción, ¿no?, por ejemplo. En el caso de la lista Engel, a Wilfredo Salgado, el alcalde de San Miguel, que ha sido señalado por narcotráfico y lavado de dinero. Entonces, esos son juicios que se pueden abrir en Estados Unidos. Claro, porque estaríamos hablando, mire, se le va a cancelar la visa, o igual, de cualquier manera, que usted intente tramitarla nuevamente, usted nunca la va a poder obtener, y al contrario, se le va a llegar a traer, ¿no? Claro. Entonces, él está hablando en la entrevista que hace con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, él está hablando que va a proceder a más, ¿verdad?
Entonces, que ya no solo es que los vas a dejar en la lista, sino que él como embajador va a promover esos juicios, por ejemplo. Pero ¿eso cómo lo puede tomar el Estado salvadoreño? Bueno, la bueno, administración actual. Lo que sucede, claro, como una injerencia. Es que, vamos a ver, la lista Engel es una injerencia, eso está más que claro. Ahora, que a unos les guste y a otros no les guste, pues eso es un tema de discusión. ¿Es la primera vez que Estados Unidos hace injerencia? No, por ejemplo, en Fresno fue, ¿verdad?, California, donde se llevó a cabo el juicio contra el capitán Álvaro Saravia, sí, por la muerte de Monseñor Romero. Allá fue juzgado. Allá, el caso de Monseñor Romero fue juzgado allá en California, en Estados Unidos. Y hubo un condenado. Y hubieron más involucrados. Ahí aparecieron nombres. El Salvador hasta el día de hoy nunca ha juzgado el asesinato de Oscar Romero, por ejemplo. Entonces tú me dirás, ¿esa es una injerencia estadounidense? Sí, vaya, pero habrá algunos que están de acuerdo en que si aquí no nos atrevemos a juzgar a los asesinos de Monseñor Romero, porque nunca nadie quiso hacerlo, ningún fiscal, ¿vea? Entonces está bien que lo haga Estados Unidos para saber realmente quién mató a Monseñor Romero. Estaría aceptando que está bien la intervención, ¿no? Pues eso, lo que depende a quien le preguntes. Sí. ¿Vea? Me imagino que ahorita, en aquel momento, Arena pudo haber dicho que era una intervención, una injerencia de un gobierno extranjero, pero la izquierda te pudo haber dicho que estaba bien que se juzgara a los que mataron a Monseñor Romero. Para el caso, Estados Unidos condecora al general Eugenio Vides Casanova, que fue el ministro de la Defensa en buena parte de la guerra. Y lo condecora y le da la residencia en Estados Unidos. Pero pasado el tiempo, familiares de las monjas de la Orden Marignol presentan un juicio y descubren que el director de la Guardia Nacional, cuando guardias nacionales matan a las religiosas, era Eugenio Vides Casanova. Entonces resulta que hay una ley en Estados Unidos que dice que no le puede dar asilo político ni residencia a personas involucradas en asesinatos o violaciones a los derechos humanos. Entonces esto motiva que Estados Unidos deporte al general Vides Casanova. En esa misma línea, por torturas, fíjate, deportan al general Guillermo García, ministro de la Defensa, también durante buena parte de la guerra, del conflicto civil, sí, claro, siendo ya residente. Otra intervención, el caso Jesuitas, ¿no?, donde, pudiéndolo deportar a El Salvador, al coronel Montano, lo deportan a España, donde finalmente es condenado a 150 años de cárcel, que dada la edad del militar, que son 70 años, prácticamente es cadena perpetua, ¿no? Entonces, ¿es intervención estadounidense? Bueno, frente al rechazo de abrir los archivos de la Fuerza Armada para ver lo de la masacre del Mozote, Estados Unidos ha abierto los archivos que mantuvo durante la guerra en El Salvador. Y ahí se podrán ver entonces los operativos militares, entre ellos el del Mozote. Entonces, ¿eso es intervención? Por supuesto que es intervención. Pero pareciera ser que a algunos les gusta cuando interviene, porque va a dañar a mi enemigo político, pero cuando va a dañarme a mí no me gusta, porque yo solo quiero que intervenga cuando daña al otro, no cuando me daña a mí. Entonces esto tiene que ver, fíjate, con la vis. ¿Por qué Estados Unidos se mete en todo? Porque para eso tenemos que estudiar la política exterior estadounidense. Y ellos ven las relaciones internacionales en dos aspectos, fíjate. Y las comparan con esto. Dicen que hay países adultos y hay países niños. ¿Cuál es la definición de cada uno? Ajá. Un país adulto para Estados Unidos es aquel que, como un adulto, sabe hacer sus cosas, es responsable, se administra bien y no necesita que alguien le esté diciendo lo que tiene que hacer. Un país niño es aquel que no sabe cómo administrarse y que hay que estarle diciendo lo que tiene que hacer. Otra forma de llamarle a los desarrollados y vías de desarrollo. Por ejemplo, entonces, pero eso es en el lenguaje de la política exterior estadounidense. Entonces, Lakoff desarrolla esta idea que te estoy planteando, ¿va?, en su libro No pienses en un elefante, ¿va? Entonces, y él ahí trata de explicarle a los otros
para que entendamos cómo es que Estados Unidos nos ve. Entonces, ¿quién es un país adulto? Alemania, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, los países escandinavos, Canadá, es un país adulto. ¿Quién es un país niño? Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala, ¿verdad? Esos son los países niños, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad política, jurídica, moral, de juzgar nuestros propios crímenes, no necesitaríamos que desde afuera nos vengan a decir ¿qué hacer? ¿Y cómo hacerlo? ¿Quiénes son los corruptos? Sí. ¿Quiénes son los narcotraficantes? ¿Quiénes se aprovechan del Estado? ¿Quiénes son violadores a los derechos humanos? No necesitaría venirnos a decir ni la ONU, ni naciones externas o poderosas, si nosotros supiéramos quiénes son nuestros narcos, nuestros corruptos, nuestros asesinos, nuestros violadores de derechos humanos, nuestros dictadores. El problema es que en El Salvador, cuando tocas el caso de la masacre de la UCA, hay un sector que te dice, mira, es que ellos eran la cabeza de la guerrilla y ellos se metían en política y ellos se buscaron que los mataran. O sea, y con eso te quieren justificar una masacre. Fíjate, o sea, es decir, eso está bien. Entonces, igual te lo dicen cuando quieren justificarte del otro bando, o en este momento que te dicen, es que los de Arena y el FMLN robaron. ¿Y por qué no ponen en la lista Engel a los ladrones del pasado? Bueno, o sea, ¿y eso qué significa? Que por eso no hay que ver lo que se está haciendo en el presente, ni hay que dar explicaciones en el presente. En el futuro podríamos volver a... No, es que lo que va a suceder es que ahorita, vaya, lo que le dijo el senador Rubio a Funes, no ponga ese fiscal, y que Funes le dice, es que yo no lo pongo, lo pone la asamblea. ¿Qué nos dice el tiempo? Que lo puso Funes, porque le pasaba ¿cuánto? $20,000 al mes. Tenemos un video del fiscal con la chamarra de la fiscalía abrazándose con un operador político del presidente Funes, Mecafé, Sí. entregándole un sobre de dinero. Entonces ¿quién tenía razón? El senador Marco Rubio. Entonces el problema es que como aquí la historia y decir la verdad está mal visto, pero los gringos no son tontos. O sea, a los gringos no puedes engañarlos. O sea, si hay alguien que sabe lo que están haciendo con el Bitcoin, por ejemplo, es el FBI. Entonces, y eso lo saben los estadounidenses. O sea, si los estadounidenses han puesto en la lista de narcotráfico y lavado de dinero a un alcalde de El Salvador, es que no lo están haciendo porque lo dijo el OIE de El Salvador hace 12 años, o lo dijo un ex candidato a alcalde del FMLN hace 12 años. No. Ellos han analizado, obviamente, porque la ley, fíjate, estadounidense del Tesoro establece que no solo tenés que ver el patrimonio de una persona, del señalado, sino de todo su entorno familiar. Entonces, no puedes decir que los estadounidenses te han metido en una lista porque les caes mal. O sea, si es que... aunque el Estado se niegue a entregarles información, Estados Unidos no la necesita porque hace sus propias indagaciones, sus propias investigaciones, ¿no? Es correcto. Los estadounidenses tienen aquí hasta un sistema de escuchas, pues. Sí, claro. Aquí hay agencias de la DEA, hay agencias de la CIA, hay agencias de la NSA estadounidense. O sea, esas secciones de estas agencias están aquí. Sí, claro. Y ellos se reúnen con mucha gente, hablan con mucha gente, van al territorio y se dan cuenta de que en qué anda cada quien. Y más que todos los políticos, Sí, claro. pues. Bueno, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y ya volvemos con más. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
dice algo sumamente importante que nos decía en el primer bloque nuestro analista Marvin Aguilar. Probablemente lo que pueda pensar el Estado salvadoreño de ser nombrado William Duncan como embajador de Estados Unidos en El Salvador es, ok, usted va a venir aquí y probablemente lo que haga es tratar de influir en la oposición. Y desde luego que el gobierno salvadoreño cataloga que oposición también son las ONG. ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes se acuerdan, hace ya varios meses teníamos la denominada Ley de Agentes Extranjeros. Entonces, si vamos a tener a este nuevo embajador influyendo en la oposición, ¿no sería una razón fuerte o una razón de peso para fortalecer la Ley de Agentes Extranjeros, pensando que todo es injerencia? Lo que sucede es que falta, si el Senado lo ratifica, por ejemplo, el Senado estadounidense, falta el beneplácito del gobierno salvadoreño. Entonces el gobierno puede decirle a Estados Unidos, no queremos a este embajador, nombre otro. Y Estados Unidos... Alguien que tenga un discurso diferente. Pues yo no sé, ¿verdad? Porque el embajador sigue en línea. Ok, también, ¿de qué serviría eso? Porque si, así como se dijo en el bloque anterior, si hay principios de parte de Estados Unidos que son innegociables, aunque El Salvador le niegue el beneplácito a un posible embajador, no va a ser diferente con los demás. No, pues sí. El embajador sigue en línea del Departamento de Estado. Eso no es que William Duncan ha dicho yo pienso así, yo voy a hacer esto. Lo que pasa es que él lo que le va a impregnar es el estilo. Lo que hacen los embajadores es el estilo, pero la línea es la política exterior estadounidense. ¿Cómo podríamos ver las diferencias con el ex embajador Ronald Johnson, que, como muchos decían, más parecía que beneficiaba al Estado salvadoreño? Es lo que te digo. El embajador Johnson entendió que la mejor manera de ayudar a El Salvador era haciéndose amigo del presidente. Y llegó a decir, si tú te acuerdas, cuando se hace la primera entrega por parte del Faro de que pudo haber habido pacto entre las pandillas y el gobierno, el embajador Johnson llega a decir, es que no se fijen cómo se logró eso, fíjense en los resultados. ¿Verdad? No importan los medios. No importan los medios, no que vean que lo que no hay es muerto ya. Eso llega a decir el embajador estadounidense. Pero Mari Carmen Aponte, años antes, siempre embajadora de Estados Unidos, había condenado abiertamente a hacer un pacto con las pandillas. Entonces esto tiene que ver, digamos, con el estilo de cada embajador. El embajador decidió que así iba a ser el estilo y se llevaba muy bien con el presidente. Comían juntos, se visitaban continuamente, desarrollaron una amistad que creo que todavía perdura. Entonces, pero esto también obligaba a que el embajador estadounidense pues no criticara, digamos, quizás en público las acciones que el gobierno hacía, porque yo entendería que en los eventos del 9 de febrero el embajador Johnson jugó un papel muy importante advirtiéndole al presidente de que un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa no lo iba a reconocer Estados Unidos. Sin necesidad de condenar al presidente públicamente, como lo habían dicho. Nunca lo hizo. Y si te fijas, nunca lo hizo. Sí, desde luego. Nunca lo hizo. Entonces, pero, digamos, la decisión, no me cabe la menor duda, de detener aquellos eventos, de que no pasaran a más, tuvo mucho que ver una llamada de teléfono, una conversación del embajador Johnson y el presidente Bukele, pues, por ejemplo. Claro, que aquí estamos viendo entonces que lo que pensaba en ese entonces el presidente Bukele respecto a la Asamblea Legislativa, si no fuera por estas posibles llamadas, la historia hubiera sido otra. Claro, es que lo que sucede es que los presidentes, y esto pasa en todos los países, niños, necesitan contar con el aval de una potencia, es decir, para poder tomar decisiones que pueden afectar. ¿Qué pasa, hablando de potencias, qué pasa con aquellas opiniones siempre de la administración, aunque no directamente del presidente Bukele, que menciona que de igual manera ya tenemos unas relaciones todavía en construcción, pero fuertes, con la República Popular China, y que muchos han dicho que no se necesita más Estados Unidos teniendo a China? Vamos a ver, es que en el caso de las relaciones con las potencias, nosotros como país niño
debemos de entender algo. Quien va a decidir hasta qué punto tiene relaciones con nosotros van a ser las potencias, no nosotros. Eso es así. O sea, China tiene un plan de avanzada en la América Latina y dentro de eso está El Salvador. Es evidente, claro. Entonces ese es su objetivo. Pero que China va a conflictuar con Estados Unidos por El Salvador, no lo va a hacer, porque para China es más importante que le dejen a Taiwán. Por Taiwán va a ir a la guerra. No por El Salvador ni por otra nación. Pero por El Salvador no, porque China entiende algo. Entiende que las potencias tienen sus áreas de influencia y que Ucrania es área de influencia de Rusia. Por eso no condena a Rusia por la invasión a Ucrania. Entiende que Taiwán es su área de influencia y entiende que El Salvador está en el área de influencia de Estados Unidos. Es que ahí está claro, en la geopolítica, en el tablero del ajedrez mundial, China o Rusia no van a entrar a pelear con Estados Unidos por El Salvador. ¿Van a tener relaciones diplomáticas? ¿Le pueden ayudar? Por supuesto. Claro, como cualquier otra nación. Exactamente, pero está dentro del marco de avance que tiene Rusia o China. ¿Verdad? Pero que van a tener guerra por El Salvador, ¿por qué pelearían? Pues ahora, y China puede prestarte dinero, sí, puede hacerlo, pero ¿y cómo le vas a pagar? Porque China, antes de prestarte dinero, ve cómo le vas a pagar. Y si no tenés cómo pagarle, Si no tiene garantía de devolución, mejor no le presta. no le presta. Entonces, vaya, si te están diciendo que van a adelantar el pago de los bonos, es decir, a China no le puedes decir, bueno, le puedes decir, pero los chinos se van a reír, pues, no le puedes decir, préstame $100 y le decís, vaya, mira, pero solo te voy a pagar 60. ¿Vea? Entonces, no, a China tenés que pagarle lo que le tenés que pagar. ¿Vea? No es por partes. Exacto, no es una parte ni es nada de eso. O sea, se lo puedes decir, pero le va a dar risa, pues. Entonces, el punto es que El Salvador, ¿cómo puede pagar las deudas? Tienen para pagar las deudas. Entonces, es lo que te va. Y además, los intereses que cobra China oscilarán entre el 15 y el 20% de lo que te preste. Sí. O sea, son intereses comerciales, no son intereses para sacarte de la pobreza, son intereses para ganar ellos y que les pagues. Ahora, si vos haces es lo que le pasó a Sri Lanka. Sri Lanka le presta a China, el presidente, y empieza a gastar en cosas. Bueno, hasta se hizo un teatro, ¿sabes? En la fachada la cara del presidente. Entonces invirtió en un aeropuerto, invirtió en puertos y resultó que no fueron rentables, no pudieron hacerlo. Entonces la deuda los ahogó, que es el problema que viste que ha sucedido en Sri Lanka. Entonces China lo que quiere es que le pagues, y lo que hizo fue embargarle los puertos a Sri Lanka. Entonces es así de claro, pues. Y esto es, si vos vas a hacer un préstamo con China, debes de ser, por ejemplo, no debes de ser corrupto, como el caso del presidente de Sri Lanka, porque él malgasta el dinero en créditos que no son rentables, es decir, que no son inversión para sacar dinero y pagar, sino que lo gasta para aparentar que vea que es poderoso y amado por su pueblo, porque así era él, altamente popular en Sri Lanka. Entonces, que lo lleva a hundir al país en una situación económica. Entonces, China se fija si vas a poderle pagar. Entonces, este país que de repente todavía hay gente que creen que debemos de ser aliados de Taiwán o aliados de Estados Unidos, imagínate si de repente vuelve al poder la derecha y dice, no, ya no soy amigo de China, hoy soy de Taiwán otra vez y rompo con China y me voy con Taiwán. ¿Cómo le garantizas al gobierno chino que le vas a pagar la deuda? Si hasta puedes negar que le debes. Entonces China ve esa inestabilidad política en El Salvador como para decir, yo agarro su deuda externa y hoy me la debe a mí, ¿verdad? O sea, lo ven arriesgado políticamente. Y Rusia, si te fijas, Rusia nunca le presta dinero a nadie. Sí, es cierto. O sea, Rusia no tiene esa política. ¿Rusia qué puede hacer con nosotros? Bueno, te puede armar a la policía, por ejemplo.
Rusia te puede hacer una refinería de petróleo y mandarte petróleo. Te puede cambiar todo el sistema de transporte de El Salvador. Relación técnica y no financiera. Y no, fíjate bien, te puede meter todo el transporte de El Salvador, te lo puede cambiar, te monta una fábrica para los repuestos, ¿verdad? Y mantenimiento, y te da un crédito de 20, 30 años, por ejemplo. Un gobierno que quisiera que diga, voy a cambiar el sistema de transporte. Entonces Rusia te lo monta. Te pone todos los buses, todos los metrobuses, lo que querrás, sí. Pero y te da crédito a 30 años. Eso hace Rusia, pero claro, que te va a dar dinero, un préstamo, eso no lo hace Rusia. Ok, perfecto. Bueno, cerramos el punto y nos vamos a ir a una pausa comercial para volver con el tema de la disolución de la Digestic. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, hay que comenzar diciendo que la Digestic es un instrumento interesante, útil, es una gran fuente de información para nosotros los analistas. Entiendo que también para los estudiantes, para los investigadores, para la gente que realiza tesis, para los organismos internacionales. Para mí la encuesta de hogares múltiples es una herramienta de conocimiento de lo que está pasando en la realidad del país, que es importante saberla. Por ejemplo, gracias a los datos que maneja la Digestic, podemos saber que hay un 80%, fíjate, de salvadoreños que sobreviven con sus ingresos, que solo hay un 20% que logra satisfacer sus necesidades, que solo un 12% de los salvadoreños tiene capacidad de ahorrar, ¿verdad? Que de su salario todavía le queda una parte para ahorrar. Fíjate que fue gracias a todos esos análisis de la Digestic que yo pude concluir que el Bitcoin no iba a funcionar en el país, por ejemplo, para decirte algo. Muchas de las aseveraciones económicas que yo hago, de los estudios económicos que hago, están basados en los estudios que Digestic hace, que lo que tenés que hacer es cocinarlos, le llamamos nosotros, que significa analizarlos, ¿verdad? Cruzarlos con otra información y ya te puede dar extraer los datos e interpretarlos. Exacto, ya te puede dar un análisis de qué va a suceder. Para el caso, el año pasado se dijo que habíamos crecido un 10%. Bueno, gracias a la Digestic supimos finalmente que, digamos, ese crecimiento no llegó a las clases mayoritarias, por ejemplo. Entonces, ¿quién creció con ese crecimiento? Bueno, pues obviamente fue rebote, en primer lugar. Veníamos de un año de estar cerrado, ¿verdad? Al siguiente año se abrió y por eso fue el crecimiento. ¿Vamos a crecer este 10% hoy este año? No, hoy se habla de 2,6. Entonces, si te fijas, eso lo dijimos, pero en aquel momento hemos crecido el 10%. Por ejemplo, lo que hoy se está diciendo, que han aumentado las exportaciones, que hoy se exporta más, que es histórico. Veremos, y esto al saber más información de la Digestic, más adelante, si eso no tiene que ver, que es lo que algunos sospechamos, que no es que se esté vendiendo más, sino que es que se está vendiendo más caro. Y por eso las exportaciones han aumentado, porque se vende más caro, porque todo ha subido de precio. Entonces eso también beneficia a los exportadores salvadoreños. Pero es gracias a los informes que levanta Digestic donde podemos al final concluir eso. La Digestic nos establece cuánta gente tiene casa, cuánta gente alquila. Es importante para ver las cuestiones de género, ¿verdad? Por ejemplo, cuántas mujeres tienen casa propia, para saber, por ejemplo, dentro del gremio de maestros, si los maestros, qué deficiencias tienen, para ver el tema de pensiones, el costo de vida, los índices de precio. Entonces, por supuesto que la Digestic
es una herramienta muy útil, es una institución muy importante para todo el país, porque eso le permite a muchos analistas, como te digo, los que leen, porque hay unos que no leen nada y solo van a la televisión a hablar paja, vean lo que se les ocurre, o a tratar de quedar bien con un bando o con otro, sí, claro, pero desestiman las cifras. Por eso es que muchos han hablado de que disolver la Digestic es renunciar a tener datos científicos para diseñar políticas públicas. Ante tal anuncio, que fue lo que se dice, que se iba a disolver y todo eso, he hecho yo mis averiguaciones y entiendo que pasa todas las funciones, esto que te he mencionado, pasa al Banco Central de Reserva. Vaya, mira, donde esté la Digestic o donde podamos ir a ver esta información, no importa dónde esté. Sí, claro. No importa, es más, fíjate que sería algo que hasta las alcaldías podrían tener, porque quizás incluso una de las fuentes del Digestic son también las alcaldías, para saber cuánta gente nace, cuánta gente muere, ¿verdad? Cuánta gente vive en la zona urbana, cuánta gente vive en la zona rural. Gracias a todos esos datos sabemos que, por ejemplo, viven más salvadoreños en el área urbana que en el campo. Gracias a esos datos sabemos que la gente que está trabajando en el campo son como 500,000 de personas. Entonces, que lo tenga el Banco Central de Reserva, pues yo no le veo, digamos, ¿cómo se llama? Mayor inconveniente, porque lo que nos interesa es la información. Claro. A mí me preocuparía que esa información ya no se sepa, porque entonces estaremos a ciegas cómo está el país, por ejemplo, claro, ¿no? Ok, bien, sigamos ampliando esto luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y bueno, amigos y amigas televidentes, se nos ha terminado el tiempo para seguir analizando esos temas tan importantes, pero no queremos despedirnos sin antes agradecerle por sus análisis a Marvin Aguilar. Muchísimas gracias por todo, Marvin. Yo quiero agradecerte a ti, al programa, y felicitarte porque este domingo es el Día del Periodista, ¿no? Entonces también los programas de opinión hacen periodismo también, ¿no? Nosotros de alguna manera desde el análisis político hacemos periodismo también, ¿verdad? Pero felicitarte a ti, a todo el gremio periodístico, a los periodistas incómodos, a los que, digamos, han tenido que irse del país porque se han sentido amenazados, a que sigan haciendo el trabajo que están haciendo. Se necesita que haya voces independientes, incómodas, y también voces oficialistas, ¿verdad? No debe de, digamos, de darnos miedo de expresar desde nuestras trincheras lo que pensemos. Es triste, si podemos decirlo, que si bien el periodismo en El Salvador no está pasando por un momento florido, pues no solo es aquí. Julian Assange está por ser extraditado hacia los Estados Unidos y puede ser condenado a 150 años de cárcel por decir la verdad, por hacer su trabajo de periodista. Igual el periodista español, que está detenido ya en Polonia más de 6 meses, acusado sin pruebas de ser espía para Rusia, ¿no? Entonces, creo que el periodismo no pasa por sus buenos momentos en el mundo, pero eso no quita de que haya periodistas que quieran hacer bien su trabajo, y pues felicitar a esa gente que hace bien su trabajo. Muchísimas gracias, Marvin. Gracias por haber aceptado. Feliz vacación, ¿no? Ah, sí, desde luego. A las fiestas patronales de San Salvador, de la capital. Desde luego, muchísimas gracias, Marvin. Y ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, como siempre, que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Y como ya dijo Marvin también,
anticipadamente, feliz Día del Periodista. Que descansen. Feliz fin de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.